Muy buenas tardes. Como todos los jueves, nos encontramos aquí debatiendo temas religiosos, temas que es de gran interés para la colectividad, con distintos puntos de vista. Evidentemente, aquí se puede hablar mi hermano Gary porque yo resalto el cristianismo como mi bandera. Pero bueno, hoy tenemos un programa que tiene que ver con el bautismo, que es el bautismo, las diferentes forma del bautismo, la influencia del bautismo y muchas cosas interesantes que vamos a ir aclarando hoy. Como siempre, voy a leer el punto conceptual del bautismo y después le vamos a preguntar a cada uno y después vamos a ir profundizando en el tema. El concepto del bautismo, un concepto llano, dice que es un sacramento de iniciación del cristianismo que simboliza la purificación del pecado y la entrada a la vida cristiana. Esto es un concepto básico y como siempre yo comienzo preguntando, voy a comenzar hoy con mi hermano Igor. Igor, ¿qué es el bautismo? Buenas tardes, Dios nos bendiga a la audiencia y a todos los hermanos que nos escuchan. Aquí estamos otra vez hoy en este podcast. Bueno, para mí el bautismo es un sacramento como que practican el cristianismo, que significa sumergir en aguas a la persona y sacarla, pues como hizo nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, cuando sumerge la persona, muere para el mundo y vive para Cristo. Eso también tiene otra connotación, como significa la muerte de Cristo cuando está abajo y cuando sale a la luz, es la resurrección de Cristo. Ese es uno de los significados grandes. Esto viene a raíz de un mandato que está en Mateo 28:19, si no me equivoco, que dice, y pues buscar discípulos, ir al mundo y buscar discípulos, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para mí ese es el Entonces, bueno, tocaste un punto importante porque es como quien dice, una orden de ir a ser discípulo y mandar a bautizarlo. Bueno, pero continuamos, vamos con mi hermano Ezequiel. Ezequiel, para ti, ¿qué es el bautismo? Buenas, Dios le bendiga. Bueno, primeramente saludo a todos aquellos que nos están escuchando toda esta semana. Bueno, yo les invito a que se suscriban, a que sigan viendo los videos, porque yo creo que los materiales que están saliendo de aquí, personalmente considero muy importante que la gente los escuche, que nos puedan seguir, porque hay mucha gente que tiene dudas sobre muchos temas y seguramente aquí se les va a aclarar las dudas. Yo personalmente me comprometo a estudiar más la palabra del Señor y a traer extracto de la Biblia para poder enseñarlo a esa audiencia que está expectante y quiere escuchar la palabra de Dios. Bueno, para mí el bautismo es un sacramento, es sumergirse en agua. Obviamente, bíblicamente se puede explicar en Romanos 6, vamos a buscar aquí en la Biblia. Eso simboliza la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Romanos 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Un simbolismo de la muerte, la resurrección, lo que tiene que ver con nosotros cuando entramos en el cristianismo, ese cambio que hace Dios a través de la fe, en el sacrificio, en la muerte y la resurrección de Jesucristo. También, bueno, es como parte de una graduación. Nosotros los cristianos lo vemos de esa manera. Todo el cristiano, un mandamiento también del Señor, todo cristiano debe bautizarse. Yo creo que todo cristiano debe bautizarse. Es como ese diploma que tú recibes cuando vas a la escuela y realmente te dan un diploma. Creo que es algo que ordenó el Señor y debemos hacerlo. Perfecto. Ahorita profundizamos sobre tu comentario, Ezequiel. Vamos con Gary. Gary Torres, que lo presentamos como el filósofo. Hoy le voy a poner
un poquito más a ese título de filósofo, un filósofo contradictorio. Bienvenido, Gary. Muchas gracias, señor Michebrito. Primeramente le doy gracias a Dios por darme la dicha y la bendición y permitirme nuevamente gozar y disfrutar de su encantadora presencia. Para mí, el bautismo etimológicamente significa ser lavado, ser inmenso. Y por ser breve y finito, el bautismo es una tradición, diría yo. Bueno, excelente. Vamos a preguntarle a nuestro hermano Rainer Grillo, que se denomina, como ustedes saben, como un estudioso de las raíces hebreas. Vamos a investigar. Sí, bueno, buenas noches. Saludo a todos, pues, la audiencia que va siguiendo la calle 256. Sí, yo tengo un concepto, pero que quisiera profundizarlo un poco más, pues. Fíjese, el bautismo, lo que se conoce aquí como bautismo, es una tradición, una práctica más antigua de lo que imaginamos, para que la gente conozca, la audiencia. Es una práctica que nos lleva a purificarnos. De hecho, una práctica tan antigua que se llama, es como, ya le voy a ubicar el término hasta en las raíces originales del hebreo. Es hacer una tevilá, la palabra tevilá, que en hebreo habla de purificación. Eso viene desde mucho más atrás de la fundación del cristianismo como tal, porque esa práctica que hizo el maestro Yehoshua, que por supuesto se conoce aquí como bautismo, esa práctica es un procedimiento espiritual, porque el elemento agua te hace una repurificación, digamos así, una repurificación. ¿Tiene registro bíblico, disculpa que te interrumpa, tiene registro bíblico de que se haya practicado antes bíblicamente? O sea, hay Hebreo desde Abraham, Isaac. Pero hay registro en la Torá de que se bautizaban en agua. Nosotros vemos el primer registro solamente cuando Juan bautizó, pero no sabemos antes. Desde el mismo Adán. Lo que pasa es que aquí hay un desconocimiento impresionante, aquí en Venezuela, pues en Occidente. Necesitamos pruebas. Sí, no, eso traía la mano. Bueno, Tengo que buscárselo. Es importante para decirle a la audiencia. Sí, sí. El tercer tema que Rainer No, el segundo. No, tres puntos. Porque le digo otro también. El tema de la mercancía. No pasa nada. Es para que, Pero sí. o sea que Es que tú dices, Bueno, te estoy diciendo importante para la pregunta que le hace Ezequiel a Rainer es si esta parte que le está explicando, si tiene base bíblica. Porque si fuera como dice Gary habla del pensamiento crítico filosófico. Pero en este caso, tú estás hablando desde el punto de vista del cristianismo y te está preguntando Ezequiel que si tiene base bíblica. Si tiene una base y tiene para decirlo, para que la audiencia pueda buscar. Bueno, mira, sencillo. Las prácticas del mismo Enoch, que en hebreo se llama Hanok. Disculpa, ya va. Enoch es un libro que no es bíblico, es de los llamados apócrifos. No, Entonces, es un personaje, como dice Gary, sí, no canónico. pero bueno, no canónico, bueno, está sujeto a lo que se llama El concilio dice, exacto, las aprobaciones de la iglesia. Pero específicamente el libro de no habla de canonizar es introducir en. ¿Qué estamos hablando? Ya, déjame nada más decirte, en la Biblia católica sale el libro de Enoch. totalmente. Y tiene varios. Tiene 10 libros más. 10 libros más. Entonces, Y ¿qué no digo? dijiste que no parecía. No estoy diciendo que la palabra canonizar es una influencia
de agregar unos libros hacia un... Está bien, Rainer, pero el punto es... algunas normas. Claro, Ok, seguimos en el seguimos. No estoy bautismo. diciendo nada, loco, más. Entonces, ese concepto termina así, pues la tevilá es un proceso, una purificación antigua, sí, con agua, Ok. con el elemento agua. Entiendo. Eso es todo. ¿Hay un registro? No, ya no. Sí, la están ahí. Hay 80.000 tíos, pero nombrado. Claro, Nosotros no tenemos registro de la Sí, Biblia. hay 80.000. De hecho, desde Adán, El bautismo. desde Adán, habrá Enoc y Melquisedec, No lo dice la palabra. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, todos. Nada más usted, Pepe, eso que está hablando de sumario. Práctica en otro nivel, siempre las prácticas levíticas o las prácticas, digamos, desde el punto de vista como sacerdote, todo ello le daban esa instrucción, pero eso no está registrado en estos niveles. Bueno, fíjate, Ya se lo vamos a traer. audiencia, porque siempre mi No hermano creo. Rainer siempre está hablando de otros tipos de libros, de otras culturas y de esa pero- cultura que no sé qué pero sea. nunca trae los escritos para que Por ahí vamos, le tengo una sorpresa. Ok, pero es una sorpresa. No pasa nada, le digo sorpresa. Sí, Después del 31 de diciembre. Está bien, Exacto. pero los escritos, pero está bien, continuamos. Entonces, bueno, Su concepto propio el concepto sobre el bautismo, el de usted. Ya él lo... Usted lo leyó, pero. sí, conceptualmente, ok. es un sacramento y es Vamos a la iniciación. sí, así lo dice como la parte de iniciación, La pero purificación. lo que estaba hablando Ezequiel hablaba de un simbolismo, pero ahorita leyó mi amigo y es un mandamiento. También. Entonces, el detalle que la parte simbólica lo ven como algo, como tú dijiste al final de tu concepto, Gary, como tradición, y yo tengo respuesta para decir que no es así, que no es una tradición, ni es un simbolismo, sino que es más profundo todavía. Lo que pasa es que yaneamos sobre el término o el tema del bautismo, pero es muy profundo. Entonces, vamos a darle, vamos a profundidad a esto. Entonces, ya dijimos que era el bautismo de una manera conceptual y vamos con esta parte para que la gente vaya definiendo. ¿Cuántos tipos de bautismo hay según la Biblia? Mi hermano Igor. Bueno, el primer bautismo que es en agua, en algunos, bueno, en algunos no, en Efesios 4 dice que ese es el único bautizo. Porque ese es el único bautizo público, pues. Pero nosotros los cristianos tenemos otro bautizo, pues. El bautizo del Espíritu Santo y fuego. Y hay un bautizo que sale en... Yo tengo mi chuleta aquí, pero no Adelante. esperarme. Claro que sí. En 1 Corintios 12:13, que es que nos bautizamos en el cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pues debería de leerlo porque es importante. Es Adelante. importante que lo conozcamos así porque 1 Corintios 12:13. Aquí. 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Aquí está claro, aquí Pablo nos aclara bien claro que nosotros también somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Son dones que nos dan a cada creyente de acuerdo a lo que, porque todos nos servimos para ser profeta,
Cada quien tiene su, Un don que el Señor le los regala a cada donde uno. la cabeza es Cristo, donde la cabeza del cuerpo es Cristo. Y todo lo demás es la iglesia, ¿no? Pero algo que resalto ahí donde Pablo especifica que no importa si eres griego, si eres Sí, los judío, gentiles, si eres gentil, sí, exacto, no sino que todos somos Sí. bautizados en un solo espíritu. Sí, también. Aquí sabemos que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. que es el que nos bautiza. Por eso la palabra, ¿cuántos tipos de bautizo hay? Ezequiel, me explica por favor. Dos bautismos nada más. Le digo que el que no nazca de agua y espíritu no puede haber el reino de los cielos. Ahí se refiere igualmente al mismo bautismo del Espíritu Santo. Lo que tenemos que entender, obviamente, es la diferencia entre recibir el Espíritu Santo y entre ser bautizado con el Espíritu Santo. Eso es una diferencia. Podemos recibir el Espíritu Santo, pero no podemos ser. Quizás hay personas que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, pero no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Eso lo podemos explicar bíblicamente. Si lo dejamos para más adelante, para explicarlo, o si quieres lo explicamos ahorita. Bueno, mira, Jesús llega y se aparece, están los discípulos, Jesús en su resurrección se aparece. Recuerda cuando Tomás le dijo, bueno, Señor, muéstrame aquí, bueno, eco de tus manos y toda esta cuestión. Y él le da unas ordenanzas a ellos y le dice, y sopló, dice la Biblia que sopló, y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Pero luego se aparece después por 40 días y en el día 40 llega Jesús y le da un mandamiento y le dice que se quede, mira, quédense en Jerusalén, porque le da la promesa de que vendrá sobre ellos el Espíritu Santo y lo investirá de poder. Era obviamente el bautismo del Espíritu Santo. Era no solamente la primera fase de recibir el Espíritu Santo, sino obviamente venía en ese combo esto que sí, donde participaron estos creyentes para así llenarlo de dones. El bautismo del Espíritu Santo es ya para llevar al creyente obviamente a otro nivel, para poder ser usado con esos dones y toda esta cuestión. Pero hay creyentes que reciben, no tiene nada que ver, obviamente. Los creyentes que recibieron el Espíritu Santo ya son salvos, pero los que son bautizados con el Espíritu Santo es para usarlo en el cuerpo de Cristo, para que estas personas obviamente puedan ser parte de los ministerios y todo. Quedamos claros entonces que hay dos bautismos, el bautismo de agua y el bautismo espiritual. Y este bautismo espiritual, como está explicando Ezequiel, es como esa confirmación y esa, vamos a decir, promoción que viene para que tú pongas en marcha todos estos dones que a ti te dan. Una pregunta, señor Michelle. El bautismo espiritual se hace los practicantes de la palabra, nada más tienen acceso a esas personas. Bueno, buena pregunta. Por eso que es importante, porque en la calle la gente tiene este tipo de dudas. Entonces, fíjate, el bautismo del Espíritu Santo es algo que ya discutimos la semana pasada, que es por fe. Hay una manifestación de lo intangible, y aquellas personas que han experimentado al Espíritu Santo tienen distintas formas de manifestarse. En este caso, la verdad también digo que hay muchos mentirosos que aparentan decir o aparentan sentir que tienen el Espíritu Santo, y lamentablemente no es así. Entonces, el punto es que respecto a lo que tú estás diciendo, a los cristianos, evidentemente sí, porque el Espíritu no puede morar donde hay pecado. Entonces, por lo tanto, una persona que está practicando santidad, una persona que está en el camino de Dios, el Señor es santo, 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 y se manifiesta en la persona, porque de hecho hay un texto que dice que el cuerpo es templo del Espíritu. Por eso lo que comemos, lo que decimos y lo que ingerimos con este cuerpo, ahí también se explica claramente por qué debemos nosotros cuidar nuestro cuerpo, porque la palabra nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Por eso, Michelle, es que hay una diferencia entre, vuelvo a recalcar, entre recibir el Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu Santo, y también de ser lleno del Espíritu Santo. Porque son niveles espirituales. Quizás cuando tú recibes el Espíritu Santo, obviamente la lucha está, recibes el Espíritu Santo, obviamente la carne está ahí, empieza una batalla interna sobre el creyente donde tú, wow, pero ¿por qué me pasa esto? Todavía siento algo que se quiere inclinar a Quiero acotar, hay que definir
qué es el bautismo como tal. El bautismo no es meter a la persona en una pilita bautismal, lo que nos enseñó la Iglesia Católica, nada, para nada. El bautismo viene de la palabra tevilá, y la tevilá es sumergirse. Después que tú te sumerges, mueres para la vida pecaminosa Y nace para y naces para la vida en el eterno. Ciertamente, pero mira, te voy a explicar. Entonces, ojo, después viene la fase, lo que está explicando Ezequiel, viene la fase de llenarse. De llenarse de la vida en el Señor. Lo que pasa es que Ya, explico, solo para que la audiencia lo porque es que tenemos Ya, que ya, aclarar, porque yo te quiero aclarar que de que nace, pues, del nacimiento, porque nos estamos yendo un poquito más allá y Dar hizo una pregunta. Sí, adelante. Mira, cuando tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ahí empieza a morar en ti el Espíritu Santo. Él empieza, él mora en ti, empieza a limpiar su casa, ¿sí? Porque ya tú lo aceptaste. Ahí es donde está el detalle de esto, porque la llenura viene después. Claro, después viene contigo y después Eso que tú hablaste de la carne, que empieza la lucha y eso, claro, ahí empieza la lucha entre la carne y el espíritu. Sí, sí. Eso yo quiero que tú lo entiendas, porque no hablamos de principio, pues esto lo estoy anunciando, porque así es que se manifiesta el espíritu. Mira, el agua en sí, sin fe, no tiene ningún poder. Si tú me explicas a mí el bautismo como algo literal, entonces tú me estás diciendo que una persona que se mete en el agua y si no tiene el conocimiento y ya la fe ya previamente, antes del Señor Jesucristo, entonces esa persona va a salir transformada porque entró del agua y salió y va a entrar en otra nueva Pero criatura. no sabe que la identidad de la lucha de todo creyente, la lucha de todo creyente es aborrecer el politeísmo. Ya va. Es un tema de identidad. Nosotros somos todos hebreos, israelitas. Ya, pero te está yendo por otro lado. Sí, está bien, pero bueno, lo que quiero manifestar. Te está yendo por otro lado, porque te estoy hablando de la cuestión de la fe en Jesús, la fe en Jesús, y tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Tú no puedes meterte literalmente en un agua sin saber nada, y bueno, me voy a bautizar y vas a salir sin conocimiento. Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Ezequiel, que si lo del bautismo, si lo ves desde el punto de vista, de la forma como tú lo enfocas, de la tevilá, que es sumergirse, Bueno, y después, ¿de dónde viene esa plata? está bien. Si tú te sumerges y sales en el agua, pero fíjate, a nosotros en el cristianismo, por eso cuando Ezequiel te decía que si tiene base bien, es porque esa práctica nosotros la conocimos, que la hizo fue Jesucristo, como tú le dices Yehoshua. Claro, Entonces, ¿no? lo que te quiero correctamente, pero ahí se manifestó nada más y nada menos esa práctica que se hizo después como un río. Pero además de eso, quiero que sepa que sí, correcto. Y en ese mismo momento dice que descendió el Espíritu en forma de paloma y se posó sobre él. Lo que te quiero decir que se sumergió en el agua, pero después tuvo que venir la manifestación del Espíritu Santo. Eso sí tiene base bíblica. Yo tengo una pregunta para el señor Rainer. Una señal. Rainer, cuando tú invalidas el bautismo, escucha, el bautismo católico, ¿lo estás diciendo por creencia o por convicciones lógicas? Explícame por qué. Porque hay creyentes católicos que de hecho no apoyan eso y creo y estoy seguro, por así decirlo, que saltan el bautismo del agua. Sí. Entonces, explícame eso, que tengo esa duda, por favor. Si eres tan amable, mi querido Rainer. Ok. ¿Quieres saber? Repíteme, lo que pasa es que repíteme bien. ¿Por qué invalida a los creyentes de la Iglesia Católica su bautismo? ¿Por creencia o por convicciones lógicas? Simple y llanamente. Esa es la pregunta. Bueno, te voy a dar mi opinión puntual. Fíjate. Según lo que hemos dicho al principio de este tema,
no es como nos enseñó nuestra cultura en la Iglesia Católica, que fui, por supuesto. Oh. Simple y llanamente, que es una, o sea, la Iglesia Católica nos lo enseñó mal. No se hace así. O sea, es por conjetura, es por lo que puedo entender. No, conjetura. Claro, no. porque está diciendo A ti te según. llevan por una pila Según. bautismal. No, eso está confirmado. A ti te llevan por una pila bautismal, un depósito así, te echan agua así en la cabeza, un símbolo. Pero ellos, ¿de dónde lo sacaron? De la práctica original que estoy manifestando. Y la pregunta es, te están diciendo de dónde lo sacaron, es la pregunta. O la pregunta fue ¿Que es por creencia o por convicción lógica? O por, y claro. que lo explica. Pero bueno, ya sabemos que es por la esa convicción parte- de lo que te estoy diciendo. Simple y llanamente. Bueno, mira, seguimos en eso. ¿Sabe algo que debe anhelar? Disculpa, Michelle, que no se enseña mucho en las iglesias, este proceso de recibir el Espíritu Santo. Y el Señor explicó, dijo que se podía aún pedir el Espíritu Santo. Si ustedes siendo malos saben dar buena vida a vuestros hijos, más vuestro Padre que está en los cielos no lo negará el Espíritu Santo. Entonces, es algo que poco se enseña en las iglesias. Del recibir, del bautismo del Espíritu Santo, del ser lleno del Espíritu Santo. Simplemente mucha gente, es como parte de una moda. Mucha gente ahorita en la iglesia habla del Espíritu Santo y tú ves, y hay una señal de que realmente cuando una persona está respetando al Espíritu y cuando una persona se está llenando del Espíritu es que respeta lo que dice la palabra, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, esa es una señal muy clara. Cuando sabemos que hay alguien que dice, wow, yo necesito ponerme serio con esto que dice aquí en la Biblia, pero muchas personas o muchos creyentes de hace mucho tiempo se le han enseñado cosas que realmente no son bíblicas y se las comen igual. Tú llegas a una iglesia, por eso yo siempre estoy invitando a los creyentes, lee la palabra del Señor. Intrúyete en la palabra del Señor porque estamos viviendo unos tiempos demasiado peligrosos donde hay mucha apostasía, donde hay muchos falsos maestros, falsos profetas. Claro, y necesitamos leer la palabra del Señor. Por eso, como mucha gente ve lo del bautismo de una manera tradicional por la cultura católica, inclusive en el cristianismo se ve como, bueno, el bautismo es porque ya estás en conciencia y entonces mueres para el mundo, naces para Cristo, pero realmente creo que no se le da la importancia desde el punto de vista no del sacramento católico, sino de lo que es la purificación, y para no verlo de la manera simbólica, sino del compromiso, o como decir, de una fase pasas a otra fase. Después que tú eres bautizado con conciencia y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, es que precisamente ya tú pasas a un estado, el viejo hombre muere precisamente, así lo dice la palabra, y viene a reinar o a vivir un nuevo hombre. Entonces, respecto al bautismo, hay muchísima gente. De hecho, hace rato hablando con el barbero me decía, yo no me he bautizado, que es una de las partes aquí ¿qué pasa si hay muchas personas que no se han bautizado? ¿Qué podemos explicarle para esas personas que no se han bautizado ni en ningún tipo de religión ni de iglesia? Hay una creencia que si a los niños no le bautizan, que se convierten en duendes, que le salen los duendes, y un sinfín de mitos y leyendas que hay ahí. Entonces la pregunta es, si una persona adulta no se ha bautizado y tiene inquietud o dentro de las cosas que le pueden decir los padres, ¿qué le podemos decir, Rainer, a estas personas que no se han bautizado? Bueno, sencillo. La persona debe, por ejemplo, acudir a una congregación, digamos, de que crean en las escrituras y hagan la práctica. Como adultos también pueden hacer la práctica con la orientación de un pastor, de un creyente en la Biblia. ¿Ok? Y entonces este creyente lo va a llevar a hacer una purificación para hacer conciencia y morir a esto del politeísmo. Eso es lo que estamos tratando de manifestar. O sea, adoración a la iglesia, ¿cómo se llama? A la Virgen María, a San Pedro, a San Lucas, a San quien sea, a nadie. Solo al Eterno. Y realmente, mira, para eso ese lo que conocen aquí como el bautismo. Ese procedimiento se puede hacer en cualquier tiempo. Al momento, al tiempo y al tiempo, y al momento que lo haga, es para hacer conciencia, de morir a una vida pecaminosa y entrar en un nuevo nivel de conciencia. ¿Qué dices tú, Igor? Bueno, ¿Qué pasa si
si una persona no está bautizada, no se ha bautizado en el catolicismo, en el cristianismo, en el budismo, en ninguna religión. ¿Qué Bueno. pasa con que hay muchos? Quiero que sepan Sí, que hay sí. muchísimas personas que no se han bautizado. Ujú. Bueno, no es que sea sencillo, porque la palabra de Dios en algunas personas, cuando la oyen, tienden a tener un rechazo. Lo importante es que tengan una visión completa de la verdad, que es la Biblia. ¿Por qué? Porque vendrán falsos profetas y le van a decir cualquier cantidad de cosas que están fuera de la realidad de la Biblia. Para poder ser bautizado tienes que instruirte en el Evangelio, porque ahí está dentro del Evangelio está las reglas, cómo te va a bautizar. En toda la Biblia. En toda la Biblia. En toda la Biblia. ¿Y cómo se sabe distinguir de un falso profeta? ¿Cómo? Disculpe la introducción, señor. Sí, adelante. Sobre un auténtico profeta. ¿Cómo? ¿Cómo sabes distinguir de un falso profeta sobre un auténtico profeta? Sí, claro, pues tienes mucha razón. Lo que pasa es que yo lo que le quiero decir es que el Evangelio, estoy hablando del Evangelio, por eso porque no hablé de toda la Biblia, el Evangelio, porque hay personas que transversan la verdad. Tergiversa, pero Tergiversa, pero La verdad. pero ¿Qué es lo que pasa con eso? Ya va, espera. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que yo ¿cómo te digo? Te instruyo a ti con una falsa doctrina, por eso es que lo que llaman la verdadera doctrina, o sea, la sana doctrina, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y viene alguien y te dice que no, que eso no es así, que es el Padre nada más, que entonces ya ahí está fuera de Claro, pero la pregunta de Gary fue, ¿cómo Identifica. ¿cómo identifica un falso sobre un verdadero. un profeta sobre un verdadero Bueno, profeta? Yo quisiera responder la pregunta anterior que estaban hablando sobre el bautismo. Yo quisiera realmente responder la anterior. Primeramente, para bautizarse hay que saber de Jesús, tiene que saber el plan del Evangelio. Eso obviamente es la lógica. Cuando Felipe fue a bautizar, obviamente el eunuco habló fue de Jesucristo. Si tú no hablas de Jesús y la mirada no está puesta en Jesús, que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Ese es el bautismo de Jesús. todo eso viene de la práctica. Por ejemplo, Juan el Bautista, Nosotros lo vemos, esa práctica. Vengan y nosotros, es para morir o sea, el procedimiento del bautismo es para morir a un nivel de sí, conciencia. Rainer, tiene razón, pero primeramente el bautismo tiene que ver con Jesús, es un mandato de Jesucristo. O sea, yo no puedo hacer del bautismo a una secta, ¿me entiendes? Porque como lo vemos nosotros los cristianos, tiene que ver con un mandamiento que dio Jesucristo. Pero es lo que quiero decir. Déjame Son más terminar. antiguos que el mismo rabino. Es antiguo, pero era a nivel del agua, de una purificación. En este caso, es que fíjate, mira, para que quede claro en la audiencia, es una práctica antigua, pero el bautismo como tal, por eso lo hicimos definición desde el punto de vista conceptual y ahora lo estamos desarrollando desde el punto de vista espiritual. Y desde el punto de vista espiritual, el consumador del bautismo es Jesús. Mira, Ahora, el hecho que sea una práctica antigua es que toda la Biblia habla de él. Escúchame, el rabino Yehoshua, como tú lo llamas, dio un mandamiento y dijo, manda. Ser discípulo y que Sí, pero mira, el que creyere, escúchame, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere en qué, en cualquier cosa, el que creyere en el Evangelio de Jesucristo, simplemente el que creyere fuere bautizado. Ahora yo le explico a una persona, porque la pregunta fue, bueno, ¿qué le diríamos a aquellas personas que no se han bautizado? Que tienen si una persona está realmente, mi consejo personal, sí, yo capté la pregunta, estamos ahí en el tema. Si una persona está en un hospital, se está muriendo, no tiene la posibilidad de que venga un pastor a que lo bautice, y está en este caso con un teléfono, viendo este programa, quizás Dios quiera, y la persona tiene dudas sobre si eso
atentaría contra su salvación. No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque vemos el caso por lo menos del ladrón en la cruz, donde no tuvo chance en este caso, porque no somos, el agua no salva. Nosotros no somos salvos ni siquiera por obra. El único es Jesucristo, el medio. Vamos a dar a entender a la audiencia. No es que estamos hablando de salvación. O sea, el agua no es para salvar. Es un caso. Es una herramienta para purificar. Pero yo consideraría alguien, Michelle, disculpa. No se puede llover sobre mojado. O sea, ya no, pero porque hay personas que pueden decir, bueno, pero no es necesario, entonces no me bautizo. Yo lo consideraría una rebeldía. Te estoy hablando de un caso especial. Yo personalmente, si alguien no se quisiera bautizar en mi iglesia, lo consideraría que estaría trayendo otra doctrina, porque fue un mandato del Señor y no hay por qué negarse realmente al bautismo, pues. Eso es una práctica de purificación. Claro, y lo hacemos nosotros simplemente por amor a Jesús. El detalle es que el bautismo es sobre la práctica de purificación, pero es porque antes del bautismo había un hombre desenfrenado con pasiones desordenadas y después del bautismo se sobreentiende que la persona murió para el mundo, nace ahora para Cristo y comienza a vivir un nuevo hombre. Ese es el punto. Pero primero hay que creer, Michelle, porque la gente puede pensar que el primer paso del evangelio es bautizarse. Entonces, por eso... No es el primero, al contrario, tiene que pasar. Claro, tiene que creer. El que creyere fue bautizado. Porque primero tiene que tener el conocimiento de lo que hizo Jesús en la muerte y la resurrección. Y en esa fe, por obediencia, obviamente después llega al bautismo. Entender lo que representa realmente el bautismo. Por eso mucha gente, por eso Felipe le explicó de Jesucristo y creer. Él creyó. No quiere decir que sea cuestión de meses, ¿no? La persona realmente se ve que tiene un entendimiento y cree, puede ser bautizado. Mucho rápido, claro, sí. Pero mira, y hay personas que son bautizados. Concepto de Gary, al final el tío, inclusive que el bautismo, después de explicar el punto, él resaltó algo al final que dijo. Además lo veo también como una tradición. Entonces, fíjate, yo considero que ese punto, por eso cuando yo pongo, ¿qué pasa si no te has bautizado? Si una persona que es lo que está compartiendo aquí con nosotros, nuestro hermano Gary, que siempre tiene sus preguntas interesantes, porque tiene su punto crítico, y eso es importante aclarar. ¿Qué pasa si una persona adulta no se ha bautizado? Le estamos hablando de todo esto. La pregunta es, Gary, ¿tú hasta ahora estás satisfecho de lo que se está hablando aquí desde el punto de vista del bautismo? Por ejemplo, si tú tienes amigos que no se han bautizado, tú eres cristiano católico, pero un cristiano con tendencia avanzada, pues. No, y él tiene su criterio propio, su criterio propio, vamos a decirlo así. Entonces, sobre el tema del bautismo, está preguntando cómo hacer para detectar lo falso. También. Bueno, se sobreentiende. Vamos a responder. Y ya se lo dije, mira, pero si sobre ese punto, hasta que no aclaremos un punto, pero eso ahorita Ezequiel dijo, mira, vamos con esto, porque hizo otra pregunta y después nos vamos. Y respecto a ese punto, lo falso con lo verdadero, por sus frutos los conoceréis. Hay personas, ciertamente también hay un texto que dice que tengamos cuidado porque aún a los escogidos engañarán. Lo que te digo es que si hay personas a los escogidos engañarán. Hay personas que tienen habilidades de engaño. Ya va. Tú me tienes un poco, disculpa, tú me tienes un poco confundido. Bueno, voy para ti rápido. ¿Tú crees en la Torá? ¿Crees en la Biblia? ¿En qué crees tú? Porque he notado que en varias ocasiones hoy has preconizado con el señor Igor y con el señor Ezequiel en la Biblia. Y después le refuta asomando la Torá. Sí. Entonces, necesito porque tengo aclárame eso, por favor. Hay un basamento. Hay una influencia del Imperio Católico que nos abogó a todos. Y fíjate que decimos sacramento. Pero es que tú estás hablando con un lenguaje lesivo de comienzo del podcast con los creyentes católicos. Y a mí eso me parece una falta de respeto para quienes creen. No, son nuestros hermanos, pero ojo, el católico es humano. Ahora yo pregunto, si alguien se bautiza por la iglesia católica y no se bautiza en la iglesia cristiana, ¿está mal o está bien? El de la iglesia católica, fuimos estafados todos, para que sepa. Bueno, ya va. Bueno, mi opinión, fuimos estafados.
Así sí, es tu opinión. Muy importante que sí, es tu opinión, porque hay gente que no está viendo. Sí, claro. Bautismo sin conciencia. Sí, yo me hago responsable. Es un bautismo sin conciencia. Claro, Porque ¿por qué? Porque es un bautismo de niños, que de hecho parte de la otra pregunta que tengo Sin aquí. conciencia. Pero fíjate, vamos a concluir con esto. ¿Qué pasa si no se han bautizado en una vida adulta? ¿Hay algún tipo de recomendación? Ya la dijimos. Hay uno, ¿Haya venga, si quiere, no sé. alguna iglesia, el que tenga su parcialismo en la iglesia católica, bueno, que vaya, que le pregunte, pero para eso estamos nosotros aquí. Basado en la Biblia, nosotros recomendamos que vaya a una iglesia cristiana por la sencilla razón de que ahí se le va a formar de Cristo. Porque hemos visto que en el catolicismo es muy agradable ser católico. Voy, peco, me confieso, no pasa nada, vuelvo a pasar. Y antes hay indulto. Y entonces, algo así. Entonces, no hay un compromiso legítimo respecto a lo que es la vida vieja y la vida nueva. De hecho, yo soy el primero, que inclusive con la creencia del cristianismo y esto, fíjate, me casa. Pero ese no es el punto y ese tema lo hablamos la otra Hay vez. un paralelismo en lo que usted está diciendo, señor Michel, antes que se me vaya la idea, de que usted está diciendo que no, que voy, peco, me confieso y vuelvo, y entonces se crea como un bucle, ¿no? Pero el cristiano también tengo conocimiento que pecan, se arrepienten, pecan, se arrepienten, Sí. pecan y se arrepienten. La palabra arrepentimiento es que ahí es donde viene el detalle. Pero no de corazón, ¿será? Ahí es donde está el detalle, que la mayoría, exacto, lo que pasa es que es un peligro, porque del Señor Exacto. nadie es seguro. Y hay que tener cuidado sobre eso. O sea, yo quiero dar una explicación sobre el bautismo, sobre un concepto que tienen personas del bautismo o un procedimiento. Hay gente que piensa que la lógica del bautismo es por lo que sucedió con Jesús. Se bautiza en agua, después viene el bautismo del Espíritu Santo y recordemos el caso, por ejemplo, de Cornelio. No necesariamente la persona tiene que primero bautizarse en agua y después ser bautizada por el Espíritu Santo. Hay personas que Dios es soberano, hay personas que el Espíritu Santo ha venido sobre personas y luego se bautizan. Hay casos donde eso sucede. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que Jesucristo fue bautizado en el Jordán por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros leemos la Biblia y profundizamos, por eso es que es importante. Esto es algo que, si me dicen, bueno, pues es que, pero quizás tú escuchas, no. Simplemente leyendo la palabra, el Espíritu nos da revelación. ¿Por qué yo pienso esto? Bueno, aquí vemos en Lucas capítulo 1, 14 y 17, donde Juan dice que fue lleno del Espíritu Santo en esa profecía, aún desde el vientre. Juan el Bautista, imagínate. Esa profecía, ya desde que ellos eran niños, se estaba profetizando de que María era la madre del Señor y que, imagínate, y que ellos reconocían que Jesucristo aún desde el vientre era el Señor. Entonces, ¿cómo si Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre? Jesús no iba a ser lleno del Espíritu Santo siendo el Señor aún desde su nacimiento. ¿Me entiendes? Eso fue, obviamente, cuando vino el Espíritu Santo, fue obviamente una señal de que él reposaría, que ya Dios le había revelado a Juan el Bautista, de que sobre el que viniera el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, ¿me entiendes? Una señal, obviamente, pero ya Jesús era, desde su nacimiento, lleno del Espíritu Santo. Jesucristo es el Señor. Entonces ahí no hay ninguna contradicción. Simplemente hay que saber interpretar, porque obviamente Jesucristo es el Señor. Entonces, si Juan fue lleno del Espíritu Santo, ¿cómo ustedes pueden pensar que Jesús no era lleno del Espíritu Santo, aún desde su La nacimiento? audiencia, ¿no? Sí, pero Claro, obviamente. quiero que sepa que como Jesús vino, Y si él vino a bautizar, como hombre, a dar precisamente ejemplo. cuando tú eres niño, y todo eso tenía que acontecer de esa manera para que precisamente quedara testimonio. Ya estaba lleno del Espíritu Santo, pero cuando se hizo hombre, por eso se manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma, Claro, es porque ya no era un niño. Y es importante. claro, pero el espíritu reposó sobre él. No, Exacto. no dice la Biblia nunca que Jesús en ese momento fue que llegó el Espíritu Santo. No, de ninguna manera. Obviamente Pero no. reposó Porque- sobre él. Es el tema de la paloma y eso. Es la señal de que le estaban dando ¿sabes?
Claro. Tenía una autoridad para Claro, hablar. Eso es todo. Eso la palabra un momentito, Sí, no, sí. porque en este momento me abruma una inquietud cognitiva Zumba. Oiga, no en, hay en relación a, o sea, quisiera que me la respondiera usted. No. Usted acaba de decir hace ratito. Si está dentro de la respuesta bíblica, hay cosas que quizás. No, no, pero escucha, antes que se me vaya la idea. Usted acaba de decir ahorita, dijo algo sobre si una persona no está bautizada y se enferma y por X circunstancias no logra confesarse o bautizarse antes de partir de ese mundo, que no hay ningún tipo de problema, que va a ser salvado. Algo Sí, que así, no. más o menos algo así lo Sí, entendí. sí, claro, sí, sí. En algunos programas pasados o anteriores, yo leí sobre una historia, sobre un cacique taíno, que se llamaba el cacique Atuey. Una buena historia. Voy a hacer un compendio porque ya eso está, eso está grabado. En el cacique taíno está bautizado, bueno, qué casualidad, está bautizado como el primer rebelde de América, porque fue la llegada de Cristóbal Colón a América. Y bueno, el primer rebelde, sí. Que quiso hacer lo que hizo Simón Bolívar 300 años después. Pero, bueno, dadas las circunstancias, la tecnología para la época, la carencia de la misma de ellos, él perdió la guerra. A él lo agarran y lo condena a la hoguera. Antes de quemarlo, el padre Olmedo le hace una proposición y le ofrece ser salvado por el medio del bautismo. Y él pregunta, ¿en el cielo van a estar los españoles? Y el padre le dice que sí va a estar los españoles. Y él rechaza el bautismo y prefiere que lo queme sin ser bautizado. Entonces esto me hace a mí hacerme una serie de preguntas por lo que acaba de contar el señor Ezequiel, y quisiera que me lo aclarara porque tengo muchas incógnitas. Cualquiera de ustedes. Sí, bueno, ya hace ratito se habló, el bautismo no salva. En este caso, como fue condenado, evidentemente iba a la muerte y se sobreentiende que su espíritu iba a trascender a otro lugar. Él preguntó, simple y llanamente, ¿para donde yo voy a ir van a estar los españoles? Sí, bueno, entonces yo no quiero estar. Yo quería el infierno, dijo él. Yo quería el infierno. Yo quiero ir a un lugar distinto que no estén los españoles, porque evidentemente la práctica de eso. ¿Tú sabes quién liderizaba? ¿Tú sabes quién liderizaba a esa gente? A esos españoles en ese momento. El Imperio Católico. Pero bueno, ya va, que nos vamos de bueno, ustedes están acostumbrados a nuestro hermano Rainer, que siempre es un tema de identidad. Mira, si a uno le dice, tu peor enemigo va a estar contigo en el cielo. Oye, uno sabe que por el Espíritu, gloria a Dios. Entonces, si está contigo, si va a ser perdonado aquí y vamos a estar, ¿me entiendes? Obviamente. Es decir, que en resumidas palabras, ¿no? El cacique taíno sí pudo haberse elevado al cielo. Sí, es que totalmente, mira, el Señor, nadie lo engaña, fíjate. En este caso fue un hombre que tenía una práctica y él, basado en sus convicciones, sin embargo, no nos corresponde a nosotros de decir si trascendió o no. Yo estoy convencido de que el Señor en su misericordia y cada quien va a ser juzgado de acuerdo a su conocimiento. Esa parte y esa injusticia o ese punto de vista que veía el indio, el Señor sin duda alguna en su amor y en su misericordia, estoy convencido que donde llegó el Señor le aclaró y le enseñó lo que era el amor. Es lo que yo creo. Pero seguimos en el tema de esto y bueno, y para que la audiencia tenga ahí alguna respuesta, no pasa nada si no está bautizado, pero le recomendamos que vaya son herramientas a la iglesia, hable con el pastor o con cualquier persona, autoridad que le pueda explicar a usted y haga el compromiso de un hombre nuevo, que básicamente eso es el bautismo. El bautismo, reitero,
es que muere el viejo hombre y nace un hombre nuevo. De hecho, tiene un respaldo bíblico, dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y entonces, en ese punto, reitero, es que tenemos base bíblica por muchos lados, donde el bautismo es un compromiso que tenemos con nuestro Señor. Así que, aclarar este punto, ¿a qué edad se bautizó Cristo? Voy contigo, Ezequiel. ¿A qué edad se bautizó Cristo? ¿Por qué Cristo no lo bautizaron de niño, como en la mayoría de las prácticas católicas lo hacen aquí? ¿Por qué Cristo se bautizó A los 32 años. a los 32 años? Otros dicen a los Yo no tuve 33. eso, vale. También. Y bueno, era que se quiere de santo. Bueno, realmente te voy a decir algo. Es una reputa para mí difícil. No te puedo decir por qué se bautizó a esa edad. Oye, tener 30 y algo de años y por qué se bautizó y por qué no. Wow. No, Yo creo- o sea, que la Biblia dice que era necesario que eso aconteciera de esa manera. Sí, claro. O sea, que eso, Yo creo que precisamente tiene- el Señor nos da eso como ejemplo. Yo creo que tiene que ver con, Yo- tiene que ver con algo que me imagino con una formación cultural. Porque, bueno, ustedes tienen su respuesta. Mira, yo le voy a decir algo. Hay respuestas que yo realmente quizás no voy a tener totalmente, quizás puedo aprender. Hay temas que yo realmente no he estudiado, pues con respecto a por qué Jesús se bautizó a los 30 años. Opinar algo, ¿cómo te explico? Su ministerio duró 3 años. Correcto. Y en ese momento estaba empezando su ministerio. Sí, a los 30 años entonces. Entonces, esa deduzco, ¿no? Que no es, Sí, no es- pero eso muy bien lo como que dice el hermano, que nosotros no estudiamos ese tipo de la edad, ese tipo de cosas, pero yo deduzco porque en ese momento que él se bautiza, empieza su ministerio. totalmente. Pero ¿por qué no empezó a los 20, a los 15, a los 20? Esa realmente es la pregunta. Eso, pero la pregunta es ¿por qué a los 30 años y por qué precisamente la diferencia de un cristiano protestante a un cristiano católico? Es porque cuando bautizan a un niño, lo bautizan sin conciencia y solamente por petición y costumbre de los padres. Mientras que ya tú eres adulto, tú decides. Entonces es una tradición también. Por eso te digo, Como puede ser un tema cultural. temprano. Sí, la parte católica. Michelle, por eso digo, puede ser algo cultural, porque ¿por qué no lo hizo a los 18? No, escúchame. Que no se lo acepto. No. Él es un cristiano. Sí, pero practicante. escúchame, lo que pasa es que mi respuesta fue directamente a la edad. No fue, obviamente eso lo sabemos, que tenía conciencia, pero no tenía conciencia a los 18 años. O sea, tú me están diciendo que a los 30 años es que se tiene conciencia, ¿no? No, para no confundir la audiencia. No a los 30, sino cuando se tenga conciencia. El detalle es que en este caso, en la autonomía de Dios, lo hizo a los 30. Y era para dejar algún ejemplo. Además, Yo tengo un punto de vista. importante que se entienda esto. Registran a los 32, 30, A los 30, ¿no? 32. pero bastante que practicó ese y instrumento llamado Tevila, purificación, bastante, porque dice la misma escritura ahí que iba todos los días de Shabbat a la sinagoga. Iba todos los Shabbat, Todos los días o todos los sábados. todos los Shabbat, lo que se conoce aquí como sábado, o sea. Michelle, yo tengo un punto. No se bautiza, como está preguntando Michelle, no se bautiza a la edad de niño porque no es católico. O sea, porque ahí no había catolicismo, todavía no había empezado ni el catolicismo. Simplemente porque estaba obedeciendo una práctica de purificación natural. Ya, eso Si la pregunta, no se bautizó. Michelle, No se bautizó, repito, no se bautizó, hizo la práctica. No, muchas la veces se lavarse las manos y esto es una tradición judía, pero No, es estamos una hablando práctica. del bautismo. No, Dime, mi hermano. hay un salto del tiempo que Jesús
desaparece en la Biblia de los 12 y aparece a los 30. Sí. Yo quisiera exhortar que para el próximo podcast habláramos sobre eso, porque tal vez ahí podemos encontrar la respuesta de esa pregunta que estás haciendo en este momento. Mira, yo creo que me hicieron disculpas. Yo creo que me hicieron trampa en esta pregunta. ¿Por qué? Porque me preguntaron que por qué Jesús se bautizó a esa edad. Oye, yo considero que es una pregunta súper difícil. Si me fuesen preguntado por qué fuesen ido al punto directo, bueno, ¿por qué no se bautizó cuando niño? Y por qué, obviamente, había una respuesta para eso. Pero es difícil tú, de un solo punto de esa pregunta, tú responderla. Yo lo vi de una parte cultural, dije, wow, imagínate. Lo que pasa es que cuando uno es conocedor de la palabra, uno entiende, primero que nada, que en el caso de Jesús se cumplió a plenitud todo lo que tenía que acontecer para que quedara el testimonio desde el punto de vista humano. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay nada por casualidad. Si fue a los 30, es evidente porque si hay algo que nos enseña Jesús, es la obediencia a nuestro Padre. Si Él se bautizó a los 30, es porque Él en ese momento, no solamente que consideró, estaba alineado a todo lo que Él tenía que hacer para cumplir su propósito. Entonces, lógicamente, como la pregunta anterior era, ¿qué pasa si no te has bautizado siendo un adulto? Entonces, por eso ahora resalto al consumador de todo esto, que es Cristo. Y entonces digo, ¿a qué edad se bautiza Cristo? Para que la gente que no se haya bautizado pueda entender que el bautismo, aparte de que es algo de convicción con conciencia, ya lo expliqué anteriormente, que es muero para el mundo, nazco para Cristo, hay un compromiso en una nueva vida, y entonces entra en una conciencia. Pero aclaramos que no tiene que ver con la edad, obviamente, de 30 años. De 30 años, porque si no puede cualquier persona puede. Le digo algo, el rabino Yoshua hizo un procedimiento donde también hizo Tevilá, que se llama Bar Mitzvah. ¿Me explico? Él es israelita, él es judío, él es hebreo. Entonces, ojo, eso es antiguo. Aprovecho de manifestar eso. Tú sabes que Tiene mucha cantidad de términos y estas cosas que nuestro hermano Rainer quiere decirlo, pero después con él y haremos un programa con él solo donde él explica. Él va a hacer un programa, claro que sí. Yo le digo a la audiencia, por favor, que en ese programa que revisen la palabra del Señor. Revisen la palabra del Señor. Que no es lo que le diga Rainer ni lo que le digamos nosotros. Claro. Y lo bello de este bautizo era que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas estaban ahí. Ahí bien claro dijo, este es mi hijo, que tengo yo complacencia. ¿Quién lo dijo? El Padre. El Hijo bautizándose y el Espíritu Santo bajando hacia la iglesia. Sí. Ahora voy a. Vamos a una pregunta un poquito para que la mente, sí. Yo no acostumbro a esto, sino que es un ejemplo para que sepamos que la Biblia tiene misterios, que todas las cosas a veces no se pueden responder, que hay cosas que son temas terciarios, que son un poquito difíciles. Entonces, por ejemplo, vemos el caso que Jesús habló de un bautismo del personal, aparte del bautismo de agua. Y lo podemos ver, ¿sabe alguien que Jesús habló de otro bautismo? Sí, él dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta la muerte. Eso está en Juan capítulo 7, versículo 37. Imagínate, si nosotros nos ponemos a analizar ese texto, entonces vamos a ondear y vamos a tratar de ver. Y hay cosas pero obviamente sabemos que ese bautismo está hablando de la muerte y la resurrección. Mira ese bautismo. Wow, él está hablando de esto, de la muerte y la resurrección, pero me angustio hasta la muerte. Tengo que ser bautizado ahí. O sea, mira la diferencia de nosotros. Nos bautizamos nosotros con el agüita y mira el bautismo que él está hablando. ¿Sí? Toda esa prueba tan que tiene una profundidad que, por lo que veo, nosotros estamos llaneando en este tema, porque es más profundo. Porque hay un mandamiento. Vayan y hagan discípulos para que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
algún misterio hay, porque el bautismo, además de todas las formas que hemos explicado, sin duda alguna tiene alguna connotación en el mundo espiritual, tiene que ver con un propósito mayor sobre lo que tú vas a hacer en esta tierra. Sin duda alguna. Ahora, estamos aquí para aprender, para explicar. Yo lo veo más el punto de entender el bautismo. Lo veo más en ese punto, y obviamente obedece después que entiende a la parte de que dijo el Señor y actúa y lo hace efectivo cuando vas al agua. Pero más es el punto de entender lo que representa realmente el bautismo. Lo que hace es público. Exacto. Hable público, hacer pública tu fe, pues. Pero realmente el sentido del bautismo es espiritual, hermano. Claro, Lo que claro, pasa es sí, que nosotros, sí. si lo hablamos literal, de sumergirnos, de todo lo que es el concepto, pero nosotros sabemos que está el Espíritu Santo ahí. Es la obra de la fe ya manifestada antes. Tú manifiestas lo que representa el bautismo. Lo manifiestas en la fe, en la muerte y la resurrección de Jesucristo, y en que obviamente va a ser. La pasa que el bautismo también es una herramienta de compromiso. Sí, ahí yo también. Hay un tema de que, o sea, de sumerge, simboliza, purifica y después sale a vivir para el eterno. Exacto, porque empieza los logros del Espíritu Santo a dárselo acá. Entonces es un compromiso, Yo por lo menos veo el caso. se torna costumbre, disculpe que te interrumpa, hermano, y se hace tradición. Sí, pero no porque es que está malo la tradición y la costumbre. es que tenés Si es buena, no, pero es que porque cuando se hace por tradición, al tú no tener el sentido claro, por de eso, precisamente con sentido distinto. no hay tradición. No, pero con sentido, con sentido también. Un tipo de peso ni O nada sentido. respecto al Señor. Mira, y la tradición y gente bautizándose, muy mal. y gente bautizándose dentro de la iglesia cristiana, hay gente Bautizándose y luego a los pocos días actuando de una manera normal, yéndose a hacer las mismas cosas de antes, ¿me entiendes? Porque no entendieron realmente lo que representaba. Hermano, yo quiero que hay iglesias hoy día, que miembros que tienen un mes no han sido ni discipulados ni nada, y lo bautizan, nada más por creer. Sí, a veces ¿Ves? Entonces, hay ¿qué ligereza. pasa ahí? ¿Qué pasa no ahí? está mal por creer, No, yo no estoy diciendo porque por creer es que tú puedes ser bautizado, creyente. Pero es más allá, porque tú tienes que estar preparado para ese paso que tú estás dando. Porque te tienes que tener, o sea, tú tienes que estar, como decir, en la roca, porque cualquier cosa te va a mover. Si tú no tienes conocimiento básico, cualquier cosa te va a mover, entonces te mueve y te retiras de la iglesia, Pero y ya pierdes el compromiso. Pero hay algo, el creyente nuevo entra, se bautiza, si el líder lo ve maduro, no vale, es una convicción legítima. Simplemente lo aprueba, dale. Hay una convicción legítima, Sí, pero hay una convicción. eso es necesario. Yo te estoy hablando de que el espíritu. Ahí el tiempo es irrelevante, tiene que ver con el compromiso El compromiso. y el sentir, El sentir. porque no se trata de tiempo. Se trata El del tiempo es Sí. aquí, Sí. no es relevante. No. Sí. Bueno, mira, yo creo que básicamente hemos tocado los puntos, de hecho, lo que yo había anotado, y hago esta pregunta: ¿hay algún otro punto, Ezequiel, que tenga que tocar respecto al bautismo? No, bueno, siempre nuevamente, no quizás otro punto, pero redundo en este mensaje. La iglesia tiene que preocuparse por enseñar a los creyentes, a los creyentes la fe de Jesucristo, preocuparse por asegurarse de que por lo menos el creyente haya recibido el Espíritu Santo. Y obviamente tienen que, en este caso, los que ministran la iglesia, tienen que tener un compromiso de llenarse del Señor, porque ya sabemos que los que fueron bautizados por el Espíritu Santo y de llenarse del Espíritu Santo, pueden, en este caso, con esos dones, edificar la iglesia. Con estos dones, cuando se bautiza por el Espíritu Santo, no es lo mismo que recibir el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te bautiza, vienen dones.
viene el espíritu de discernimiento, vienen otros dones de profecía, todas estas cosas, y obviamente entonces, exacto, entonces obviamente ya tú puedes operar como un ministro del Señor, ya puedes dar a otros, ¿verdad? Porque tienes del espíritu y puedes dar a otros. El problema que pasa es que las religiones tornan como parte sin el Espíritu, se torna una religión. Entonces la gente quizás llega a la iglesia y no recibe ni siquiera el Espíritu Santo. Entonces, oye, pero ¿por qué estás en la misma situación? Bueno, simplemente porque no se recibe el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu no es de Cristo. No es de Cristo, lo dice la Biblia. No es de Cristo. Entonces, wow, una iglesia, llamamos a una iglesia y le pedimos a Dios a una iglesia que realmente entienda el recibir el Espíritu Santo, entienda la importancia de recibir el Espíritu Santo. Ahí Jesús lo explicó. Dios, mira, tiene que anhelarlo, el Espíritu. Yo recuerdo, por lo menos una experiencia personal, yo recuerdo que yo anhelé, estaba en la iglesia, yo recuerdo, anhelado al bautismo con el Espíritu Santo, y obviamente hay señales de ser bautizado por el Espíritu Santo. Obviamente no hay señales cuando recibe el Espíritu Santo, pero sí hay señales de ser bautizado por el Espíritu Santo. Yo quiero decir, esto es un testimonio. Yo en un momento me burlaba del hablar en lengua. Voy a hablar de una experiencia, pero tú sabes, como la mayoría de los cristianos hablan, que dicen una palabra como si Samba, Zapalanza, yo me burlaba y decía Rambo saca la bazooka, porque Zambalanga, y siempre decían como la misma cosita. O sea, la manga larga. No, de repente no lo decían de esa manera, pero siempre decían la misma palabra. Cuando se pone Rambo saca la... Yo también dudo. Vamos a esperar que Michelle finiquite. Entonces, yo tenía mis dudas. Y además que el texto muy claro te dice, cuando se habla en lengua, tiene que haber orden, tiene que haber intérprete, no se desorden, que lamentablemente en muchas iglesias, así como tú dijiste, Ezequiel, que donde estos pastores, como dice Armando Alducci, mercenarios de la fe, estén con su tema de la doctrina de la prosperidad, salgan de ahí huyendo, dijiste tú. Sí. Yo digo que estos pastores que están haciendo Rambo saca la azúcar, hay que revisar. Porque eso hay que tener cuidado. Sin intérprete. Entonces, el detalle es que yo estaba inclusive en una célula, y en esa célula estábamos orando, nos agarramos de la mano. Escucha esto, y yo fui a hablar, y en el momento que fui a hablar, me vino y empecé a hablar, pero con una velocidad. Yo ni sé lo que decía, pero la verdad que a mí se me manifestó, y yo mismo, pero a mí me dio miedo, y abrí los ojos, y la persona que estaba detrás de mí me dijo, no te asustes, anda, déjalo que fluya, deja que vuelva otra vez. Y fue una cuestión donde volví a cerrar los ojos, y efectivamente volvió a venir. Tuve una sensación que el abdomen me lo espicharon. Fue como algo que me alaron, y sentí que como que quedé. Y comencé a hablar en lengua litúrgica. En una lengua que yo no sé, es muy rápido, eso sí, no era esta, sino que era muy rápido, y la lengua se me pegaba. Lengua litúrgica, disculpa que interrumpa, significa una lengua muerta. Sí, bueno, mira, el detalle es una experiencia, y después la segunda vez pasó como un mes, y en una oración que yo tenía en mi cuarto, también porque lo anhelaba. Y me vino muy poquito. Después más nunca me vino. Lo que pasa es que uno tiene la fiebre. Cuando uno empieza a hablar en lengua, tienes como, coloquialmente, tienes como la fiebre, ¿no? Entonces, estás en una célula y quieres hablar en lengua, pero después cuando empiezas, claro, pero lo que pasa es que cuando empiezas a leer la Biblia, yo creo que eso llega a un punto cuando tú maduras, y claro, tienen que enseñártelo, pero como si es cierto, había un libertinaje con esta cuestión de hablar en lengua y un desorden en la iglesia, entonces obviamente tú hablas en lengua, pero si alguien viene, a mí ya después de mucho tiempo fue que se me explicó esta parte, por lo menos el pastor de la iglesia se explica esta parte, mira, no, lee la Biblia y tú dices, wow, no, sí, entonces yo estoy un poco desordenada con esto, ¿no? Tenemos que ver si hay un intérprete, ok, pero no podemos estar todos hablando en lengua, porque no tiene sentido, no hay nada que edifica. Entonces ya ahí me elmó, y no quiere decir que uno pueda hablar en lengua, pero ahora lo hago simplemente cuando estoy orando, porque dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Entonces ya no es necesario, porque no me van a entender, pues. Yo no voy a ponerme aquí a hablar en lengua o públicamente para que... Pero tenemos que estar
conscientes Pero ustedes pasan de que es atrás, bíblico ¿no? lo de la lengua. Aparte de eso, que son varios, no es un solo un versículo que dice que de Pentecostés. tenemos que saber qué lengua. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo? Fue para el centurión Tú entras con Cornelio, un brazo, cuando ahí se hablas. derramó Sí, el mi espíritu. experiencia. Yo no sé lo de Ahí, Por eso, De hecho, yo, en mi caso era porque yo estaba medio incrédulo con eso. en estos días había alguien que, por ejemplo, decía, va, puro eso, va. Oye, entonces llegaba y aquel intérprete decía lo mismo. Oye, pero ¿cómo puede una sola palabra decir tantas cosas? Entonces, obviamente, un falso profeta y estaba interpretando. Entonces, va. Oye, por lo menos, oye, muestra otras palabras, pues. Entonces, ahí con el va, dijo muchas cosas. Se para y ahí están los dominicanos. No, hay uno que es experto. Wow. Y Adrián Rodríguez No, pero hay uno que es experto. No, pero hay uno que es experto en interpretar. Hay uno que es experto en interpretar. Entonces, ¿qué está diciendo? Va. Y entonces, disculpe, va interpretando aquel va diciendo va. Entonces, ¿qué es todo lo que tengas ahí en el bolsillo? Va. Siembra el carro. Va. Siembra. No, lo que es cierto es que sí profetizan a favor, porque se sabe que hay una falsa profecía, o para adular o todo este tipo de cosas. Y estas señales, por eso es que son muy estas criticados. señales seguirán Por los a los practicantes creyentes. del esoterismo. Para echar Él dice, demonios cada y hablar en lengua. el cristiano de inicio se le mete que Cuando el No, pero es que tiene que haber un orden. Vamos a tener orden. Cuando Pedro fue para Cornelio, el centurión, ahí también se derramó el espíritu y hablaron en lengua. Sí, totalmente. Sí, claro. Como en el Pentecostés. Sí, claramente. Hay muchos pasajes. Cuando la Biblia repite varias veces, hay que estar muy, porque no lo repite una sola vez. Sí. Lo que pasa es que ahorita sí se ha enseñado mucho sobre el orden. No hay problema con que de repente alguien fue bautizado con el Espíritu Santo, obviamente tiene que hablar en lengua. Yo enseñaría luego el orden. Mira, ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo, hablas en lengua, pero las lenguas se usan de esta manera. Si no hay intérprete, enseñar rápidamente ese orden, porque si no se vuelve un desorden. La Biblia te habla de una hermano, mira, el apóstol Pablo habla de estar sobrio. Yo no creo que en un momento, porque lo digo porque quizás fui parte en un tiempo anterior y tuve que recapacitar. Cuando me fui más a ver la parte bíblica, cuando dije, no, necesito leer más las escrituras, necesito entender más las escrituras que escuchar y hacer lo que otros hacen. Entonces tú veías que aquel se caía y tú llegabas. Yo no creo que haya una sobriedad en que nos estemos revolcando en el piso. Yo no creo que haya una sobriedad en que nosotros tengamos que estar partiendo sillas. No hay una sobriedad. Vamos al control, no digo Y no fue por abusar y penetrar tan profundo en tu confianza. Pero quisiera decir algo desde hace aproximadamente 40 minutos. Tengo 47 programas, quiero que sepa. Bueno, tengo 40 minutos sin hablar. Ustedes están hablando sobre la lengua litúrgica o la lengua, no sé, la lengua de ustedes, que yo desconozco, ¿no? Desde la esquina de la esquina de mi ignorancia voy a hablar. Lo esotérico. Por eso que lo critican mucho ustedes, al igual que ustedes a él. O sea, hay una reciprocidad. Dicen, por decirlo coloquialmente, cada ebrio, que a nosotros se nos mete un espíritu, si a ellos se le meten el Espíritu Santo, qué sé yo si ese es el bicho aquel. Y es verdad. Sí, Sí, porque es verdad. Pero es que escúchame, es que el detalle está que Lo que pasa es que no es maldito el hombre discernimiento. que cree en el hombre, lo dice la palabra, lo que lógicamente que confía en el hombre. Lo que quiero decirte es que hay un punto importante. Van a haber personas que van a diferir radicalmente del cristianismo. Y eso es importante que nosotros demos frutos. Exactamente. Ese es el punto. Representamos. Por los frutos los conocemos. ¿Por qué razón? Porque, sin duda alguna, a veces nosotros, yo particularmente,
me bajo de la cruz, brother, y hago cosas incorrectas. Entonces, lógicamente, este no es el punto, pero por esa razón lo señalo. Y así sucesivamente. Aunque de esto se trata de, bueno, rectificar, elevar la conciencia. Y sobre el punto del bautismo es porque hay un compromiso. Y cuando eso aplica para todo, el compromiso te hace que tú tengas otra forma, otros ángulos de ver las cosas y tú vas a tener crecimiento. El compromiso es maravilloso y lo recomiendo para todas las actividades que uno realice. Vamos ya aterrizando el avión. Le pregunté que si alguien tiene algún punto respecto al bautismo que quiera señalar que yo no haya tocado. Creo que no, entonces vamos a ir cerrando esto. Creo que es un tema que básicamente no estamos en tanto para... Bueno, además que Gary no se preparó bien. Si se prepara bien, hubiésemos tenido un debate mejor. Mira, Mira, para el próximo programa no lo sé si el próximo... Salvador. Mira, Gary dijo que ahí quedó una pregunta que Jesús desde los 14 años, desde los 12 años se perdió hasta los 30. Entonces, y tal vez está la respuesta de lo que estaban debatiendo hace rato, de bautismo, porque bueno, los 30, porque no a los 15. No hay referencias bíblicas, pero hay estudiosos, exégetas de la palabra y muchos dan, esto es teoría. Muchos dicen que Jesús viajó a otros lugares, otros dicen que estuvo haciendo sus actividades ahí mismo en Israel. En fin, como no es bíblico, hay cosas como desde el punto de vista histórico y de investigación. Es bíblico, pero no, cuando yo digo que... no está, porque es que no hay ninguna referencia. Entonces, ¿qué pasa? Puede venir de conjetura de hombres. Referencia respaldada por la Biblia. No, referencia por los historiadores. No. Si yo, por ejemplo, por historiadores, por ejemplo, acuérdate que hay personas que tienen conjetura y hayan dicho algo que parece muy lógico hace 300 años, pero no tienen respaldo con otros autores, por decirlo de alguna manera. En el caso... Yo tengo referencia tengo teoría con referencia. No teoría. Sí, pero con referencia y cada quien... Bueno, maravilloso, vamos a anotarla, porque lo que queremos es aclarar cualquier duda que tenga la persona respecto a estos temas y queremos, también debemos ser responsables, porque no vaya a ser que basado en cierta teoría de los hombres, que vaya uno a salir tergiversando y torciendo la palabra, que no es el objetivo. El Señor nos guarde, que nosotros nos guarde nuestros labios de decir cosas que no tenga respaldo con la verdad. Sí. Yo quiero invitar a aquellas personas que... Bueno, Jesucristo es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí donde es mi fundamento. ¿Sabes que hay personas que piensan que al recibir el Espíritu Santo son bautizados automáticamente con el Espíritu Santo? Yo, invito a aquellos creyentes que quizás en algún momento fueron enseñados, que recibieron el Espíritu Santo y desde el momento que reciben el Espíritu Santo son bautizados con el Espíritu Santo. Les invito a que puedan estudiar Juan 20:22, donde el Señor, voy a redundar nuevamente con esto, donde el Señor sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo, y después si fueron los mismos apóstoles, porque el Señor le dice nuevamente aquí en Hechos capítulo 1, versículo del 5 al 8, porque le dice nuevamente el Señor, mira, quédense aquí que van a recibir ahora poder, van a ser investidos de los altos cuando venga el Espíritu Santo. Los recibieron y luego vino el Señor ahora a llenarlos de poder. Entonces, para que sepan que hay una diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser bautizado por el Espíritu Santo, y luego, ser lleno por el Espíritu Santo. Les invito a que sigamos en este camino, a que esto es un espacio. Yo particularmente, vuelvo a repetir esto, me comprometo a estudiar la palabra del Señor, a hablar con Dios para traer aquí una comida fresca para que aquellos creyentes puedan enterarse de las cosas que quizás no se le han enseñado a muchos en congregaciones. Lo digo porque yo he sido una persona que me he congregado por 13 años y sé que, hay algunas, en este caso, algunas iglesias que no enseñan completamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se están aplicando ahorita que no se deberían aplicar porque nosotros debemos obedecer
lo que dice la palabra del Señor, lo que dice el Espíritu Santo. Si se tergiversa la Biblia, se habla de que el apóstol Pablo habla de lo que tergiversa la Biblia. Entonces, si nosotros creo que se ha tergiversado la Biblia, aún desde los puntos de vista más radicales, pentecostales, yo pienso personalmente que se ha tergiversado la Biblia desde las iglesias más ortodoxas, que digan tener una sana doctrina, pero se le puede demostrar por la Biblia que muchas están practicando cosas que el Señor Jesucristo no enseñó. Y podemos estar hablando de esos temas más adelante. Claro que sí. Bueno, espero que hayan disfrutado de este tiempo y que hayan aprendido sobre el bautismo. Bueno, nada, nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Espero que nos sigan y estamos en contacto. Acá lleva un 5-6. A tiro. Bueno, aquí ganó.